nosotros nos movemos para ir a buscar al Señor, tenemos que hacerlo de todo corazón. Por eso dice su palabra, y me buscaréis, dice la Biblia en Jeremías, dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo corazón. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que quiere que le entreguemos todo a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él se entregó todo por usted y por mí. ¿Lo cree usted o no? Todo lo dio. Todo. Por eso ese mismo Dios quiere que le entreguemos todo nuestro tiempo. En este momento, vamos en unos minutitos, le voy a pedir de su tiempo para que podamos meditar en la palabra de Dios. Viene hablándonos el Señor y hoy tenemos el título, no apagues al Espíritu, amén. Por eso el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Quién es el Espíritu que no debemos apagar? ¿Quién es ese Espíritu? Y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿Sabía que el Espíritu Santo es Dios? Igual que Jesús, igual que Jehová de los ejércitos, es Dios. El Espíritu Santo está en tu vida. Y vino antes en la antigüedad, dice la Biblia, que descendía sobre personas. Y cuando descendía el Espíritu Santo, la persona tenía valentía, cobraba valor. En el caso de Sansón tenía fuerza sobrehumana. En el caso de Elías hablaba, o Jeremías o los profetas hablaban con valentía y no les importaba nada porque no eran ellos, era el Espíritu Santo sobre ellos. Pero luego dice la palabra de Dios, cuando vino Jesús a la tierra, que dice cuando fue el tiempo, Jesucristo vino a estar entre nosotros y luego que Él formó 12 apóstoles y mucha gente que lo seguía a Él, y Él dice su palabra que salió en la ascensión. Y ángeles dijeron, ustedes que lo ven a Él así irse, de esa misma manera que se va, volverá. Y todavía no ha vuelto el Señor. Pero cuando vuelva, va a volver por usted y por mí, porque se fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. ¿Lo sabe usted que tiene un lugar allá? Hay un lugar hermoso, en donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad. Un lugar en donde solamente está la luz de Dios, en donde solamente está su paz. Muchas veces preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué pasan tantas cosas feas? ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo está en control de este mundo. Pero Dios tiene representantes en este mundo. ¿Cuántos son los representantes del Señor? Levanten. Somos la luz. Somos los que tenemos la llama encendida. Por eso hoy quería leer con ustedes. Es algo tan hermoso que le dijo a Timoteo Pablo, que avivara el fuego del don de Dios. Amén. ¿Dónde está esa palabra? En el libro de Timoteo, ¿cuánto? A ver, los jóvenes. Segunda de Timoteo 1 o 7 vamos a leer. Dice, mire qué tremendo. Segunda de Timoteo, amén. ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, levántela para la gloria de Dios. Mire, gloria a Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y va a ser hasta que Él venga, su palabra. La palabra de Dios. A través de esa Biblia que usted tiene allí, Dios nos habla. Y usted dice, no, a mí me habla a través del siervo Raúl los días domingos. Gloria a Dios, sí, nos habla todo. Y el siervo Raúl se alimenta por la palabra de Dios. Y nos ha enseñado a que nosotros podamos tener una Biblia y leer su palabra, porque es la palabra de Dios, para que no seamos engañados, amén. Entonces la Biblia dice, según de Timoteo 1, ¿cuánto dije? 1, ¿cuánto? 1, 7, leemos. Porque, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. No, vamos a ir para atrás, amén, porque yo le había dicho el 6. Dice, por lo cual te aconsejo. ¿Quién decía esto? ¿A quién le decía? ¿Quién decía, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios? Pablo. Pablo, luego que Jesús ascendió a los cielos, Dios tenía un propósito con una persona que era
Saulo. Lo persiguió hasta que Saulo cayó y dijo, ¿qué quiere? Y lo hemos estado viendo en estos sábados anteriores. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor dice, yo te diré lo que tengas que hacer, porque instrumento útil me es en mis manos. ¿Cuántos son instrumentos útiles en las manos del Señor? ¿Eh? ¿Y los otros? ¿Se equivocó el Señor cuando lo llamó? No puede equivocarse, no puede errarle. Dios te llamó y Dios te ha dado al menos un don. Y hay muchos dones, y la Biblia habla de dones, y hoy hay más, hoy tenemos tecnología y yo creo que hay más dones también, ¿no? Que quizás ahí Pablo le decía a la iglesia esos dones, y hoy tenemos dones también. Jóvenes que Dios pone el sentir, el querer como el hacer para la edificación del cuerpo de Cristo, para el evangelio del Señor. Pero Pablo le decía a Timoteo, por tanto, ¿cómo le dice? A ver. En el 6, según de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por cuanto no te avergüences, y así sigue diciendo la palabra. Entonces Pablo le decía a Timoteo que avive. ¿Qué vendría a ser avivar ese fuego? A ver, ¿qué sería avivar? ¿Cómo avivamos un fuego nosotros? ¿Alguno hace asado de los que estamos acá? ¿Cómo aviva las brasas? ¿Ah? Le va abanicando, le sopla algo. Avivar, que el fuego no se apague, que vaya encendiéndose. Y fíjese que el Señor nos manda que no apaguemos y acá dice nuevamente, él dice, no apague al espíritu. Un consejo, y esto lo dice, que lo leímos el domingo, en Primera de Corintios, dice, ¿es Primera de Corintios? No, Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. Entonces el espíritu es Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. O sea que usted tiene a Dios. O sea que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Es así o no? Dice, ahora sí dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué tremendo! Nosotros somos templo, un lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que el Señor dice, glorifiquen en su templo, glorifiquen a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy glorificando a Dios? ¿Soy templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Estoy glorificándole a Él? ¿Estoy dándole gloria? Este templo, el Espíritu Santo, ¿cómo se siente en ese templo? Porque nosotros podemos ir a un templo y decimos, pero no me sentí bien en ese templo. Porque estaba todo sucio, porque no había amor, no sé, por diferentes cosas. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en el templo, en donde está habitando? Ese Espíritu que Dios ha enviado para darnos a conocer a Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros para que no seamos engañados. Porque si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, vendría alguien, nos golpearía la puerta y ya nos hace ir a la iglesia de ellos. Y por ahí son, no sé, son sectas. ¿Por qué? Porque seríamos confundidos. ¿Sabe por qué no somos confundidos? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pero ese Espíritu Santo que habita en nosotros, dice que nosotros somos templo de Dios. Por eso dice, y no soy vuestro. Y nosotros decimos, yo me pongo lo que yo quiero, ¿no es cierto? Yo hablo como yo quiero. Y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Está bien eso o no? Que yo me pongo lo que yo quiero, y si me dice que me ponga eso, no, porque yo soy dueño de ponerme lo que quiera, de usar lo que yo quiero. ¿Está bien esa actitud o no? Porque no somos nuestros, porque hemos sido comprados. Éramos esclavos, éramos enemigos de Dios.
Y Dios nos ha comprado por precio. Y cuando Él nos compra, Él pone su espíritu en nosotros. ¿Sabe para qué pone su espíritu en nosotros? Porque Él quiere asegurarse de que nosotros estemos con Él eternamente. ¿A usted le gusta estar con Dios eternamente o no? Y antes, ahí en la casa de mi suegro tenían un sello de su papá, porque a las vacas les ponían, las calentaban y tenían las iniciales y le ponían. Para que cuando el vecino veía la vaca, las iniciales decía, no, esa no es mía, esa es de allá. Y las mías tienen otra inicial. Eran sellados. Y Dios nos ha sellado ¿con qué? En Efesios dice, pero no creo que lo tenga acá. Pero vamos a ir en el nombre de Jesús. ¿Qué es apagar el espíritu? A ver, ¿qué es apagar? Porque decimos, no apaguen al espíritu. Es lindo, ¿no es cierto? No hay que apagarlo al espíritu porque estamos apagando a Dios. Cuando vamos a ver, vamos a poner el celular. Cuando uno apaga el celular, ¿qué pasa? ¿Lo podemos usar o no? Si lo apagamos el celular, ¿lo usamos? ¿Nos llegan los mensajes o no? No, porque está apagado. Y el Señor y si nosotros apagamos al espíritu, ¿a quién estamos apagando en nosotros? A Dios. Son alarmas que, o sea, usted en el celular le llegan las notificaciones de Instagram, de las noticias, usted se suscribió al canal de Jóvenes Medea y le dice, bueno, ahora estamos transmitiendo en vivo y ahí. Bueno, si usted apaga el celular no le llega ninguna notificación y no se entera de nada. Si nosotros apagamos al Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a tener las alertas que nos habla. Vamos a la casa del Señor, vamos a escuchar la palabra, tenés que ir a esta hora, te comprometiste para el servicio, tenés que hacer, hay evangelización, vamos a hacer esto, aquello, servir, a juntarnos con los chicos y vamos a preparar esto, aquello. Entonces tenemos el retiro, tenemos reunión, el Espíritu Santo en nosotros. Es el sello de que Dios está en nosotros. Y a veces... vamos a leer cómo se puede apagar el Espíritu Santo. Está en el libro de Efesios 4:30, amén. Efesios 4:30, lo tenía por acá. Dice así. Libro de Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Para qué día hemos sido sellados? Dios nos ha sellado y somos propiedad de Él. Y por eso es que nosotros venimos a la iglesia. Por eso es que a nosotros nos gusta orar. Por eso es que a nosotros nos gusta escuchar canciones que glorifican al Señor. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. No es a usted el que le gustan los grupos El Sol de Justicia, El Árbol, ¿no es cierto? No, es al Espíritu Santo. Que quiere, y si nosotros tenemos que decidir, capaz que queremos poner la Mona Jiménez. ¿Qué otro cantante hay? Damián Córdoba, no sé si está todavía. ¿Qué otro cantante? A ver, ahora se mueve los chicos que cantan hip hop o rap, ¿ah? Y quisiéramos poner a eso, o a cuántos cantantes juveniles, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo dice, no, a mí me gusta Sol de Justicia. Y me gusta que pongan Israel, Jehová es mi Dios. Y el Espíritu está contento porque está diciendo una verdad y la está creyendo. Y dice, no temas porque contigo está el que venció. Y el Espíritu sale, pero así, musculoso, fuerte. Pero la carne dice, no, apaga eso. Poné la radio 100.5, ¿no? ¿No es cierto? O la Popo. ¿Es así o no es así? Y nosotros, si elegimos nosotros, elegimos mal. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a llegar a esa meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que tenemos los cristianos, los hijos de Dios? Estar con el Señor. La salvación. Entonces, dice, y ahí decía en Efesios, y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso es ir apagando al Espíritu. Le vamos apagando, lo vamos sacando, lo vamos enfriando.
cuando hay ira, cuando hay enojo, pero si nosotros con paz, con mansedumbre, si buscamos pensamiento de paz, empezamos a avivar el Espíritu Santo. Y sabe, por eso es la diferencia. Ponemos dos cristianos, vinieron el mismo día. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es? ¿22? ¿22 de febrero? ¿22 de febrero? Bueno, 22 de febrero vinieron, se entregaron al Señor. Bueno, ellos pasaron 5 años, ponemos los dos cristianos, uno tiene frutos del Espíritu Santo de Dios. Esa persona ha abandonado los vicios, ha dejado un montón de cosas, está sirviendo, está predicando, está llenándose la palabra, memoriza versículos. Y el otro, un día va, otro día no va, tiene los mismos problemas que tuvo cuando empezó, está triste, está angustiado, que nadie lo va a ver, que esto, que aquello. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? Entre esos dos jóvenes, ¿cuál es la diferencia? El tercer punto que yo quería poner, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dice, no apaguen al Espíritu. Nuestra responsabilidad es alimentar el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno lee la Biblia, uno se levanta y se congrega, uno se esfuerza y el otro está hace muchos años en la misma condición. Pelea con las mismas tentaciones, lucha con los mismos problemas, sigue en lo mismo. Es como alguien que se estancó. Y por eso es que nosotros, ¿por qué el Señor quiere que no apaguemos al Espíritu? Porque quiere que crezcamos. ¿Sabe que el Señor quiere que crezcamos o no? El crecimiento espiritual es salud espiritual. Si usted está ahí, y esto es para que lo meditemos, amén. Ya vamos a ir cerrando. Es para que lo meditemos. El crecimiento espiritual. Nosotros si tenemos las mismas luchas, si luchamos contra los mismos espíritus, tenemos las mismas tentaciones que teníamos hace 2 años, eso quiere decir que no hemos crecido, que nos hemos estancado. Y el Señor quiere que te levantas, que te sacudes y que crezcas. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo alguien hace para un ejemplo, hay un adolescente y ese adolescente, ¿cómo hace para no crecer? No se alimenta bien, ¿no es cierto? No descansa bien, no se alimenta bien. Entonces no va a crecer. Y si ese adolescente dice, no, yo quiero crecer, quiero estar alto, quiero estar fuerte, tiene que alimentarse. Entonces el Espíritu Santo, para que nosotros podamos crecer, porque hermanos, si no crecemos, nos estancamos. Y si nos estancamos, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando alguien está estancado? Sigue con los mismos problemas, sigue con la misma lucha, no vive la plenitud del Espíritu, se aparta una semana, vuelve otra, está 2 días, un mes, está contento todo, después se vuelve a alejar, después vuelve, está estancado, no crece. ¿Y qué pasa cuando alguien crece? Dice que la vida del cristiano dice que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es la voluntad de Dios que crezcamos. Pero para crecer tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cuando el Señor te dice, le echa de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia, toda raíz de amargura, si nosotros todo eso no lo largamos, porque hay una responsabilidad, y esto es el último punto que yo quería tratar acerca de no apagar al Espíritu. Hermanos, tenemos una responsabilidad en la santificación. Dice la palabra de Dios que Dios se santifique en nosotros, amén. Porque no podríamos nunca podríamos obedecer al Señor si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Es imposible, porque el hombre natural no puede, no quiere y no puede. Pero por eso Dios nos ha dado su Espíritu. Pero también tenemos una responsabilidad. Porque el Señor te dice, no apague al Espíritu. Dígale al hermano que está al lado suyo, no apagues al Espíritu. No apague el Espíritu, tenés responsabilidad, tenés que alimentar, tenés que llenarte de Él, tenés que congregarte, tenés que leer la palabra de Dios, tenés que orar. Hermano, si usted no ora, no puede decir que conoce a Dios. Hermano, si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo le va a hablar Dios? Va a comer una vez a la semana cuando venimos el domingo para que el Señor nos hable.
No podemos comer una vez a la semana, porque si a usted le damos un plato por semana, yo a Luri, mi hijo, si le doy un plato por semana, no sé, me va a hacer un... Porque quieren comer todo el tiempo, ¿no es cierto? Los adolescentes quieren crecer. Sea un adolescente espiritual. Coma todo el tiempo. Coma como un león que tiene hambre siempre. Así tenemos que ser espiritualmente. Si nosotros solo lo hacemos, me voy a comer esto, después voy a comer esto, después... Nosotros tenemos que alimentar al Espíritu Santo de Dios. Y no apague al Espíritu, no lo entristezca, no lo haga sufrir, no lo lleve a donde el Espíritu no quiere ir. El Espíritu se queda en la puerta y le dice, vos entras acá, yo no puedo entrar, yo soy santo. Muchas veces pasa o no pasa, joven. Yo quiero ir porque me invitaron, porque nunca voy, y voy a ir porque cumple 15. Y a veces Dios no quiere que estemos ahí. Y el Espíritu se queda en la puerta y usted entró y tomó todo lo que le dieron y bailó todo lo que... Y después el otro día se siente mal, se siente con culpa. Y el Señor lo recibe con brazos abiertos, pero le dice, no apague al Espíritu, no lo entristezca, porque si le falta la comida, un día no va a tener fuerza. Y si el Espíritu no tiene más fuerza, ¿qué pasa? Nos quedamos y no venimos más. Y nos olvidamos de todo lo que Dios nos dio. Por eso, pero ¿cómo alimentamos? Y dígale, alma mía, bendice al Señor, el Salmo 103. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Háblele al alma, porque el alma no entiende. Vio cuando alguien, a ver, nos pasa, ¿en qué hablo yo? ¿En chino o en japonés? Porque no, te lo dije un montón de veces y no lo entendés. Así el alma no entiende. Háblele, sacúdele, agárrela, zamarrela y dígale, despertate. Y no apaguemos el Espíritu Santo. Esfuérzate, alma, levántate temprano, busca al Señor. Vamos, alma, vamos a las vigilias y llévela al alma. Y el alma va a ir así medio tirando para atrás, pero usted la va a traer y acá va a recibir bendición de Dios. Porque el alma no le gusta al hombre natural, no le gustan las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque dice, porque para él son locuras y no las puede entender. Porque dice, se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros tenemos que hacer al alma un alma espiritual. Un alma que no apague el fuego de Dios. Y mire que apagar el espíritu no es solamente, che, vamos a... No frené, deja que dancemos o hablar en lengua. No se trata solo, se trata de que nosotros debemos santificarnos y tenemos responsabilidad en la santificación. Joven, si no se propone a leer la Biblia diariamente, el alma le va a decir, mañana. Y así, y mañana, y va a pasar toda una semana. Y no tuvo un versículo para meditar en la palabra de Dios. Y Dios quería hablarle, pero ¿cómo nos va a hablar Dios? Si no hay nada para que nos pueda traer a la mente. ¿Me entiende lo que le digo? Necesitamos traer a la mente palabra de Dios, un salmo, un proverbio por día, leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios que me amó, que me llamó, que me escogió. Sabe que lo ama Dios a usted y todo lo que ha hecho por usted y por mí. Y lo aún más lo haría porque Dios es Dios de amor. Entonces, la responsabilidad nuestra como hijos de Dios, tenemos responsabilidad en la santificación. No apague al Espíritu Santo de Dios. Aviva el fuego. Pablo le decía a Timoteo, y mire que Timoteo andaba bien, era un jovencito que estaba bien, que venía de que su mamá y su abuela le habían enseñado, eran personas con una fe no fingida. ¿Qué quiere decir? Que eran en la casa y en la iglesia un ejemplo. Podemos decir lo mismo, nuestros hijos pueden decir lo mismo, nuestros padres pueden decir lo mismo. En la casa o en la iglesia es la misma persona. Es una persona que es temerosa del Señor. Es un joven que teme a Dios. En casa pone música que alaba al Señor. No dice malas palabras. No se fuma un puchito de vez en cuando por ahí. No anda ahí en cosas raras. ¿Me entiende? En su celu tiene música que glorifica al Señor. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios quiere gozarse en ese templo. Quiere estar bien alimentado.
Por eso alimentemos a ese espíritu. En la iglesia, gloria a Dios. Y en casa también. Dele tiempo. ¿Sabe por qué? Porque pronto, ¿cuánto creen que viene el Señor? A ver, le pregunto. ¿Y cuándo usted cree que viene el Señor? Yo le pregunto, ya sé que dice la palabra de Dios, que el día ni la hora nadie lo sabe, amén. Pero usted, ¿cuándo cree que viene el Señor? A ver. Pronto. ¿Cuándo es pronto? Para otro, ¿vale? ¿Cuándo viene el Señor? Mire, no dice la palabra de Dios, pero que viene, viene. Y dice que en los últimos días la ciencia aumentará. Y nunca hubo tanta tecnología como lo hay hoy. Es tremendo. Pero nunca hubo tanta tecnología como lo hay hoy. Y sabe una cosa, la tecnología la usa muy bien el enemigo. Porque los mantiene ahí encendidos al celular todo el tiempo. Y el Señor quiere hablarte. Apague, haga un ayuno de celular. ¿Sabe qué gozo sería para mi vida? Que después de esta reunión digamos, bueno, lo meditemos y lo digamos para nuestros adentro. No le voy a pedir que se comprometa, pero voy a ayunar del celular. Al menos voy a hacerlo en la semana, mediodía. Voy a apagarlo. Y encuentre el silencio. No apague el celu y prenda la tablet. O sea, no apague el celu y prenda el Netflix. O sea, apaguemos todo, ¿me entiende? Un ayuno de tecnología. Al menos mediodía. Sería espectacular un día, pero ¿sabe qué me dice? Yo trabajo con el celu porque subo fotos, porque vendo, porque... Bueno, al menos mediodía. Y ese silencio que te trae de que tu mente no esté todo el tiempo pensando en esto, en aquello que te emana, en los datos, las notificaciones, ese silencio empieza Dios a hablarte y empieza el Espíritu Santo a hablar a tu mente y a hablar a tu corazón, porque Él tiene un propósito con vos. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo porque nunca pagamos lo que es los ruidos que tenemos en nuestro alrededor. Hoy por hoy el joven está con el celu y está con la tele prendida y está con la computadora. Y está con el celu y está con la tele y está con la compu. Y tiene la radio ahí. ¿Cómo hace la mente para concentrarse en algo? Apague en el nombre de Jesús. Hágalo al menos mediodía y luego hágalo un día. Y su mente va a descansar en la presencia de Dios y va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y va a poder, y agarre si quiere la Biblia de papel, porque si usted agarra la Biblia del celu, le empiezan a caer los WhatsApp, la Instagram, la foto, y ahí ya vuelta de nuevo, se rompió el ayuno. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces vamos a la Biblia de papel, que ahí no te va a llegar ni mensajitos, ni notificaciones, y vamos a leer un salmo. Y vamos a leer el 103, y con esto cerramos, voy llamando a los músicos en el nombre de Jesús. ¿Sabe para qué? Para que oremos, joven. Esto, el Señor oraba y oraba toda la noche y no se cansaba de hablar y no tenía por qué hacerlo porque Él es Dios. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque no podía vivir sin la comunión con Dios. Si nosotros tuviéramos esa sed que tiene ese, como dice la palabra del Salmo, creo que es 43, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, esa necesidad de estar así, clama por ti, Dios. Estoy desesperado, sediento. Necesito hablar contigo y no puedo, no lo va a llenar un celu, un amigo, nada. Necesito estar a solas contigo. Esa necesidad, joven. Entonces, esa es la necesidad y Jesús estaba toda una noche, necesitaba estar en comunión. Y lo que más, mire qué tremendo, porque en los días de su carne, porque Dios siempre fue Dios, pero vino a este mundo para enseñarnos a orar, para enseñarnos a amar, para enseñarnos cómo tenemos que actuar, a perdonar. Para enseñarnos, vino Jesús a este mundo, se humilló. ¿Sabe cuál fue la última enseñanza que le dejó a sus discípulos? En la última cena había una palangana y una toalla.
Y no había un siervo, siempre había un siervo que lavaba los pies porque se caminaba mucho y tenían que comer, la mesa era más bajita y estaban cerca los pies de la comida. Y como ninguno de sus discípulos se paró a lavar los pies de los discípulos, él agarró la palangana y agarró la toalla. ¿Cómo puede ser? Yo no lo puedo entender. No va a caber en la mente de nadie que el Dios que hizo el universo entero, que habita la eternidad, el Dios que habita, que los cielos de los cielos no le pueden contener. ¿Cómo puedo entender que ese Dios que hace y ha puesto nombre a cada una de las estrellas, al mar, y en el hueco de su mano sostiene el mundo, y Él se sienta en el círculo de la tierra? ¿Cómo puedo entender que ese Dios, que es tan grande en número, que hizo desde la pulga hasta la jirafa, hasta el elefante, hasta el mosquito que no va a picar, lo tiene todo controlado? ¿Cómo puedo entender que ese Dios está lavándole los pies a Pedro, a Juan, a Judas? Y sabía muy bien lo que había hecho Judas, porque lo invitó, no le dijo, che, vengan todos menos Judas, porque ese me traicionó. No, porque Dios es un Dios de amor, y hasta el último momento va a esperar el arrepentimiento de tu parte, porque eso es lo único que Dios no puede hacer, obligarte a que te arrepientas. Eso es algo que nace de nosotros. Ese Dios en el último enseñanza sabía que esa noche, porque Dios lo sabe todo, esa noche Judas iba a entregarlo. Por eso él necesitaba una enseñanza. Le lavó los pies y le dijo, ustedes me dicen a mi maestro, y lo soy. Si yo soy maestro y señor, y yo le lavo los pies a ustedes hagan lo mismo. La enseñanza, la última, quizás sea la más grande, porque lo dejó para el último. Salió de ahí, se fue a orar, fue a Getsemaní. Ahí estuvo la noche y caían gotas de lágrimas tan grandes como de sangre. Y estuvo ahí hablando con el Señor. Esa noche todos nuestros pecados, nuestras cargas caen sobre él, y su sufrimiento era intenso. Esa noche va Judas, le da un beso, lo atrapan, lo entregan, y ahí está. Empieza todo el proceso de la crucifixión. Pero él tuvo un tiempo, aún antes del Calvario, para dejar una enseñanza. Jesús vino a la tierra para enseñarnos a vivir, a ser, a cómo orar, a cómo buscar, cómo perdonar, cómo amar. Mi ejemplo es Jesús, tu ejemplo es Jesús. Él no se equivoca, Él es Dios, pero Él dejó escrito todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ese Dios que te llamó, que está en este lugar, que nos dice no apaguen al Espíritu por una cuestión de que quiere estar con vos. No apague al Espíritu, porque si lo apaga, ya no va a haber nadie que te lleve a mi presencia. No apague al Espíritu por una cuestión de que yo quiero eternamente estar con vos. Porque Jesús, cuando oró en la última oración, dijo: Padre, para que ellos vean mi gloria, la que me has dado. Jesús que estaba contento, pero no por su gloria. Él había estado, esa gloria la tuvo antes de venir al mundo, pero él estaba contento porque sus discípulos iban a estar contentos, porque ya no iban a verlo crucificado, con personas insultándolo, iban a verlo glorificado. Y la alegría de Jesús es que sus discípulos disfruten para que vean mi gloria. Por eso oró Jesús por ustedes también, porque dijo: Señor Padre, Juan 17, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de Él, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Por vos y por mí oró el Señor. Por vos y por mí oró el Señor, para que vean mi gloria, la que me has dado, que me has amado desde antes de la fundación del mundo, como lo has amado a ellos. Hoy te invito, no sé si has traído un amigo o has venido por primera vez, te invito a que conozcas a este Jesús. Te invito a que conozcas a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy está en el trono
en el lugar más alto, más allá del sol, está sentado, porque se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Tenemos dos opciones. Nadie se puede escapar de estas dos opciones que tenemos. Jesús vino al mundo y ¿qué hacemos con Él? ¿Qué haces con Él? ¿Vamos a recibirlo? ¿Le vamos a postrar? ¿Lo vamos a reconocer como el Dios y Señor? ¿O vamos a dejarlo pasar? Yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Pero de cualquier forma, hoy o en algún momento, todos van a doblar sus rodillas ante el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Hoy tenemos una oportunidad. Ríndete a Él. Entrega tu vida a Él. Entrégate al Señor. No sé si alguno ha venido por primera vez. Queremos orar por tu vida. Si